Estoy muy complacido de estar en la noche de hoy con todos ustedes. Hoy es la segunda sesión que tenemos de la fase, de la fase lectiva, de la etapa lectiva. Espero que todos estén muy contentos, muy entusiasmados con lo que están realizando en este momento. Vamos a hablar un poquito sobre las dos evidencias que tenemos en el momento. Les voy a mostrar acá el cronograma inicialmente. Quisiera saber si todos me están escuchando. ¿Me escuchan? Me hace el favor y me hablan por el chat si me están escuchando. Ah, bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Octavio, Elmer, listo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces yo les voy a mostrar inicialmente el cronograma que tenemos de actividades en este momento. Ya sabemos que estamos en época de Semana Santa, y aunque estamos pues confinados, encerrados, que esperemos que este proceso pues en la medida de las posibilidades lo estemos haciendo todos, ¿cierto? Es decir, la gente que puede hacer trabajo desde la casa, poderlo hacer, y si hay que salir, que sea por fuerza mayor o porque el trabajo así lo amerite, no sé, pues yo sé que son muchas situaciones los de cada persona pues tiene, pero sí tratar de estar lo más que se pueda en nuestros hogares para que pues esto que está sucediendo ahora pues en el mundo entero, que es algo increíble, que nunca pensamos que fuera a pasar algo de en estas circunstancias, pues no nos toque así como ha pasado en países pues de tanta potencia como Italia, como España, como China, en fin, donde han sucedido tantos desastres y tantas víctimas por esta situación. Entonces esperamos que en nuestro país no pase lo mismo, que esto pues llegue a un punto que ya no haya ni una sola persona en una situación pues como la que la están viviendo algunas personas en este momento. Y esperamos que no toque nuestros hogares, que no toque nuestras ciudades, la ciudad donde cada uno de ustedes está, bueno, en fin, nuestro país, el mundo entero, o sea, que esto pues desaparezca. Entonces, en sus hogares, a pesar de que estamos cada uno en nuestros hogares, pues de todas maneras Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, pues son festivos. Sin embargo, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp. Yo voy a tratar de contestarles. Quiero indicarles algo. O sea, hay algunas personas, no sé si algunos de los que están acá están en esa situación, que no han enviado las evidencias de la etapa de inducción y se necesita que esas evidencias sean enviadas lo más pronto posible. Entonces sí les pido a aquellas personas que no lo hayan hecho para que por favor lo hagan, ¿cierto? Que envíen esas evidencias para poder seguir con la etapa lectiva. No sé qué pasa, hay muy poquita gente, no sé si es que de pronto está hay problemas para entrar a la plataforma o qué es lo que pasa. No están diciendo nada por el chat. No se puede decir pues porque ya algunos se van a pasear porque no podemos pasear. Ojalá pues que sean más personas las que entren para que se interesen y quiero ahorita que me digan cuál es como la situación en que está pues cada uno, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar inicialmente el cronograma para que ahorita pues podamos hablar. Eh, bueno, aquí qué pasó. No me está dejando entrar. Esperen un momentico. Ustedes no están viendo mi pantalla, ¿cierto que no? ¿Están viendo mi pantalla? No. Bueno, yo voy a entrar por otro lado, porque pues por acá no me está dejando compartir la pantalla. Espérenme un momentico. Yo entro por acá, como les digo, pues yo quisiera saber cómo la situación que está cada uno con la tecnología, con lo que en este momento tenemos, si están haciendo la entrevista, de pronto
De pronto para que me cuenten cada uno, pues, qué está haciendo en sus proyectos. Si han podido realizar algo, ya saben que lo pueden hacer desde sus casas, que no necesariamente pues tienen que salir porque la idea es que no salgamos, pero si han podido desarrollar algo de las evidencias. Profe, no, no la escucho, al menos yo no la escucho ni veo la pantalla. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, Ah, bueno, listo, listo, muchísimas gracias. Bueno, fue porque tuve un problemita. Bueno, entonces aquí, bueno, entonces les voy a compartir acá la pantalla para que podamos entonces, bueno, Rosa, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos acá, les voy a compartir la pantalla. Tenemos aquí, como les había dicho, el cronograma de actividades. Aquí la fase de identificación, en donde vamos a definir como una entrevista o al menos una situación, problema que identificar. Recuerden que nosotros acá
acá en territorio, que nosotros que observamos, aquí tenemos la etapa de identificación, tenemos pues un video descriptivo, la guía de aprendizaje. La vez pasada estuvimos viendo las técnicas de recolección de datos y una de las evidencias era la identificación de las necesidades de un sistema de información en la cual nos proponían que teníamos que desarrollar, identificar como un problema a través de una entrevista. Yo les voy a mostrar aquí un ejemplito que me parece pues me parece muy válido. Esperen un momentico, yo se los muestro. Más o menos de qué debe contener qué debe contener esta parte de la identificación. En este caso era identificación, estructuración. Entonces, es como identificar cuál es la empresa en la cual nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si no es una empresa, porque el problema que ahora tenemos, entonces buscar un caso hipotético en Internet, algo, por ejemplo, de su propia casa, como les digo yo, hasta un negocio nuevo que ustedes quisieran desarrollar, ¿cierto? Y para ese negocio desarrollar un software. No sé, pueden utilizar mucho su creatividad. Un caso que ustedes observen a través de Internet, un negocio que ustedes conozcan y de la cual ustedes quisieran trabajar en forma pues virtual, porque ustedes saben que ya por la situación en que estamos en este momento, pues es un poco complejo, ¿cierto? Pero es mirar de pronto una forma de poder trabajar ustedes en una empresa o desarrollar un software para una empresa, ¿cierto? Entonces, inicialmente es como eso. Es como que ustedes puedan identificar acá una situación, problema, ¿cierto? Como acá, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, mencionan cuál es la empresa a la cual se le quiere desarrollar el software. Aquí ya están hablando qué es lo que se quiere desarrollar, ¿cierto? Entonces aquí, pues, inicialmente claro que ustedes lo primero es mirar cuál es la empresa a la cual le van a desarrollar el software, ¿cierto? Es preguntarle a ellos cuál es la misión y la visión que ellos tienen, por ejemplo, cómo está conformada la empresa, su organigrama, es muy bueno saber cómo se trata, cómo está constituido, ¿cierto? O sea, que está formado por un presidente, por un vicepresidente, cuáles son como las dependencias que tiene la empresa y realizar pues como una entrevista a los trabajadores, de pronto una encuesta, planteamiento y un desarrollo del sistema. Entonces, por ejemplo, en este documento, aquí hablan de cuál es la misión de la empresa. La misión y la visión de la empresa dan unas bases de qué es lo que se desea desarrollar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la empresa? Eso nos lo dice la misión, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo que hacen es fabricar y comercializar suplementos alimenticios. La visión es cómo se quieren ver en un tiempo, en 10 años, en 20 años, cómo está conformada la empresa, cómo está creada. De pronto, si ustedes pueden mirar como el organigrama de la empresa, si es una empresa grande, como les digo, hay que acomodarse a lo que tengamos en este momento. Si ustedes no tienen una empresa, sino que es un caso de que ustedes buscan por internet, entonces obviamente la visión y la misión pues no la van a tener, ¿cierto? Sino que más o menos sería con lo que ustedes tienen en este momento. Profesora, Si ustedes, sí. Una pregunta. Yo en el momento me encuentro trabajando en una página web sobre un supermercado en el que trabajo, donde vamos a prestar el servicio a domicilio y que ellos puedan trabajar que las personas puedan pedirnos sobre eso. ¿Puedo trabajar sobre ese proyecto? Sí, claro, pero ¿qué hacen en esa página que desarrollarías? ¿Qué Pero hacen? en el ¿Qué se momento, ingresa allí? ¿Qué información? por ejemplo, en el momento estoy subiendo lo que son todos los productos de los supermercados prácticamente. Estoy subiendo lo que son los productos a la página del administrador y que ya se muestre directamente en la página, que cuando los clientes vayan a la página encuentren todos los productos actualizados con precios y todo eso. Entonces es como eso lo que estoy trabajando en el momento, subiendo ya la información como en una base de datos. Bueno, y o sea que ya ese sistema está hecho.
Sí, yo más o menos está hecho. Lo estamos trabajando entre dos compañeros. Ya, porque entonces para este nuevo proyecto sería que a ese proyecto que tú estás desarrollando, pues hacerle modificaciones, ¿cierto? O adiciones, ¿sí me entiendes? Porque el proyecto ya está desarrollado. O sea, ese que tú, en el que tú estás, tú eres un usuario final de ese sistema, ¿cierto? Ah, ok, listo. Entonces estaríamos Entonces, hablando de una modificación que yo le pueda realizar al que ya está hecho como tal. sí, porque tú puedes hacer un proyecto nuevo eh, o realizar el proyecto sobre uno ya existente. Entonces, supongamos, mirar como qué otras necesidades puede tener la empresa, ¿cierto? O- Sobre ese proyecto, sobre ese mismo proyecto que tú estás Y desarrollando, profe, ¿cierto? y si algo resaltando también en eso, o tal vez en los comprobantes de nómina, que no tenga que ser necesariamente como a la antigua que copiaban en un cuadernito, pues los nombres y a qué hora entran y a qué hora salían. De pronto crear un sistema que nos permita a nosotros eh, directamente eso. Sí, claro que sí. Claro que Ah, sí, eso sería muy interesante. Ya tienes que hablar entonces con las personas que hacen parte de la empresa, con tus jefes, a ver qué sistema puede servirles a ellos, o sea, sería importante que sea una necesidad imperiosa para ellos, ¿cierto? Entonces de pronto hablar con ellos, para eso es la entrevista, ¿cierto? Para eso es la entrevista, para visualizar, bueno, ustedes en este momento, ¿cuál es como la necesidad que tienen? Una necesidad que ustedes tengan dentro de la organización, ¿cierto? O sea, qué sí, sí. software o qué tipo de producto le podía a ustedes mejorar la forma como en este momento están haciendo las cosas, ¿cierto? Ah, Entonces es como preguntarles a ellos qué necesitan en el momento, ¿cierto? ok, O sea, si es una listo. empresa, por ejemplo, de facturación o si es una empresa de inventario, pues no sé, de lo que sea la empresa, es como preguntarles, hacerles una entrevista, ¿cierto? Y preguntarles qué necesidades tienen ellos en el momento, o sea, qué tipo de software le podría a ellos servir para mejorar los procesos, Ok, ¿cierto? listo, profe, sí. Me voy a poner en ¿Sí me esas. entiendes? Este sería el primer paso, sería como la entrevista con ellos directamente y preguntar la necesidad que tienen. Sí, preguntarles la necesidad. Entonces, como tú tienes tu empresa, muy importante que sepas, tengas en cuenta cuál es la visión, cuál es la misión de la empresa, qué es lo que ellos hacen, cuál es como su razón de ser, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en el caso de la empresa donde tú estás, cuáles son los sistemas de información que tienen en este momento, esos sistemas, pues como cuál es el proceso actual, si esos procesos sí son óptimos o qué necesitan para que sean óptimos, cómo les gustaría a ellos que fueran mejor, o si tienen un sistema que es manual y que les gustaría que fuese automático, ¿cierto? Entonces Ah, sería muy bueno un proceso que yo en este momento estén haciendo manual, por ejemplo, para que tú lo sistematizaras desde el principio, ¿cierto? Porque como apenas listo, estás sí, claro. aprendiendo, sería muy bueno uno que fuera desde el inicio. Porque ya uno Ah, que ya está empezado, obviamente, pues eso va a tocar hacerlo muchas veces, ¿cierto? Pero de todas maneras, pues puede ser un poco más complejo para uno que está empezando iniciar con un sistema que ya está hecho. Aunque si se hace, no hay ningún problema tampoco, ¿cierto? Sería hacer listo, como un profe. módulo aparte a lo que ahora se hace. No sé si me Listo, hago profe. entender. Sí, sí, profe, claro. Exacto. Sigo entonces en Y la clase. no, es que obviamente eso que tú estás diciendo es muy importante, eso hace parte de la clase, ¿cierto? Entonces no te preocupes. Muy bueno Listo. sí. Eh, Entonces, miren qué es eso, ¿cierto? Es poder visualizar a través de una entrevista, preguntarle a las personas interesadas qué es lo que se necesita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso ¿me recuerdas? A ver, ¿tu nombre era cuál? ¿Es cuál? Tu nombre, porque por favor sigues entrando con el ah, nombre tuyo. yo soy Juan. Juan. Sí, señora. Bueno, sí, bueno, Juan, entonces, así como Juan, que ya tiene pues su sistema, ya tiene pues como la empresa, eso es mejor que quites el video para que de pronto la parte de internet funcione pues mejor. Entonces, eh, aquí nosotros entonces decíamos, bueno, es importante saber cuál es la visión, cuál es la misión, preguntar en la empresa, dependiendo.
dependiendo de la empresa a la cual nosotros estemos, en la cual estemos, hacer preguntas sobre cómo hace el control, sobre cómo se hace la parte de control pues, en el sistema que hay actualmente. Si necesita un software, ¿qué le gustaría a él solucionar con ese software? ¿Cierto? ¿Cuál es el funcionamiento actual como de la empresa o del sistema que hay en el momento? ¿Cierto? Si hay un proceso, o sea, hay que preguntarle a ellos como qué procesos, o sea, sería como otra pregunta que aquí se podría hacer, ¿cierto? ¿Qué procesos le gustaría, qué procesos actuales le gustaría mejorar, ¿cierto? ¿Y cómo le gustaría mejorar ese sistema que hay actualmente? ¿Cierto? Esas preguntas pues son importantes para saber cómo, como todavía no sabemos cuál es el proceso, o puede que ustedes hablando con la persona identifiquen y digan, no, es que yo necesito un proceso de facturación, o yo necesito un proceso para el inventario, en fin, que el usuario final tenga pues como tenga más o menos o tenga muy claro qué es lo que necesita, pero puede que haya usuarios que no sepan qué es lo que necesitan. Entonces, es importante preguntar como cuáles son los procesos en este momento que tiene, cuáles le gustaría mejorar, cómo le gustaría mejorar ese sistema que tiene actualmente, cómo es el funcionamiento actual de ese sistema que actualmente tiene, cuáles son los datos de entrada que tiene para ese sistema, qué información genera en este momento el sistema que tiene actual. Puede ser un sistema que sea manual, que lo están haciendo en Excel, o en fin, o que lo estén haciendo en un cuadernito. Entonces, ¿cuáles son los datos que se necesitan para ese sistema, cierto? ¿Cuáles son los usuarios que utilizan el sistema? ¿Para qué? Para también entrevistar a estas personas. Por ejemplo, si yo estoy hablando con el gerente de la empresa, entonces que él me diga cuáles son los usuarios de ese sistema, cuáles son las personas que toman decisiones, cuáles son los usuarios operativos, para también hablar con ellos y hacerles preguntas con respecto al nuevo sistema, ¿cierto? Entonces es muy importante generar una serie de preguntas, primero preguntando cuáles son, pues, visualizando o hablando con ellos para que ellos caigan en cuenta como cuáles son los procesos que ellos desean sistematizar. ¿Cómo se sabe? Bueno, ya entraríamos con el usuario en forma más detallada para que ellos nos cuenten exactamente cómo funciona en este momento la empresa, ¿cierto? Ya depende del tipo de empresa que estamos en este momento utilizando, ¿cierto? Entonces, es necesario que se le haga una serie de preguntas, por ejemplo, aquí, en este documento, se pueden hacer esas preguntas y muchos más. Y pueden ustedes utilizar como una grabadora, utilizar pues una forma como de grabar las entrevistas para poder saber las respuestas que ellos tienen y con base en esas respuestas pues poder sacar como una conclusión, ¿cierto? Entonces recuerden, lo primero es, buscar la empresa o buscar la situación, puede ser como ya les había dicho antes a través de internet, a través de personas que ustedes tengan conocidas, con las cuales puedan interactuar a través de este medio. Ustedes pueden interactuar a través de Meet, ¿cierto? Para entrevistarse con las personas con las cuales quieren ustedes entrevistar. Ya la segunda parte es saber de esa empresa qué es lo que se quiere sistematizar. Entonces, para saber qué se quiere sistematizar, pues hay que hacerles una serie de preguntas, ¿cierto? Sobre los procesos actuales de la empresa, sobre cómo le gustaría manejar la empresa. Obviamente, teniendo claro ustedes qué es lo que la empresa hace, que recuerden que es con la misión y la visión, que sería lo que ustedes colocarían aquí al principio. La misión, la visión, la conformación de la empresa. Ya con base en esto se harían estas preguntas, ¿cierto? Se preguntaría cuáles son los procesos actuales que hay en la empresa, qué le gustaría él mejorar, cómo se pueden manejar esos sistemas, ese sistema, cuál es el funcionamiento actual de ese sistema, cuáles son como los datos de entrada, cuáles son la información de salida, o sea, qué informes en este momento se generan,
cuáles son los usuarios que manejan el sistema, como para poder hablar más con ellos en forma más detallada sobre el funcionamiento actual del proceso, ¿cierto? Ya cuando sepamos de qué se trata el proceso que vamos a sistematizar, pues ya se harían preguntas más detalladas. Las preguntas que se deben hacer es teniendo en cuenta como los 3 partes, o sea, todo proceso tiene 3 partes, que son entrada, eso lo vamos a ver más adelante, proceso y salida. Esas son las 3 partes que se manejan en todo proceso, en todo procedimiento. Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer una facturación, entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cierto? O si es un inventario, entonces, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida y cuál es el proceso? O sea, ¿qué necesito yo para una factura? Yo necesito la fecha de la facturación, necesito los productos, necesito el cliente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso? Ah, bueno, entonces todo el proceso de venta, la cantidad la cantidad de productos que se van a vender por el valor del producto, la suma de todos ellos, un proceso para descuento, etcétera. Y la salida sería ya pues como el informe final de ese proceso. Entonces, este proceso de entrada, proceso y salida, o sea, este procedimiento de acá es el que nosotros necesitamos entender cómo funciona dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se hicieron una serie de preguntas. Con base en esas preguntas, entonces, ¿qué se generó? Unos audios, ¿cierto? Con las respuestas del cliente, ¿cierto? Y ya con base en esas respuestas del cliente, pues se da pues aquí como una conclusión de qué es lo que el cliente necesita. Por ejemplo, en base a las entrevistas, nos damos cuenta que tienen falencias en el manejo de los productos, ¿cierto? Porque eso es lo que ellos nos dicen. Recuerden que siempre esto es con base, o sea, el objetivo de la identificación y estructuración de las necesidades del sistema de información, más que todo, es relacionado con datos, con información, ¿cierto? Porque nosotros vamos a desarrollar un sistema de información, o sea, un software que me permita manejar información, controlar información, ¿cierto? Entonces, en eso es que nosotros nos debemos de basar en la conclusión y en todo el proceso, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen que es el envío y control por compras y por remisión de clientes nuevos, por lo que es claro que necesitan un sistema de administración que ayude a la automatización de control de inventarios, facturación, ventas, cuentas por cobrar y pagar. Bueno, aquí necesitan es de todo. Nosotros, pues obviamente, como el tiempo es corto, ¿cierto? Es 1 año y medio, pero que 1 año y medio que de todas maneras nosotros vamos a ir haciendo también otros laboratorios, otras cuestiones, pues no nos vamos a dedicar todo el tiempo tampoco al proyecto, entonces la idea es solamente enfocarse, por ejemplo, en este caso, a inventarios o a facturación, ¿cierto? O sea, solamente a una parte, obteniendo datos en tiempo real para mejorar la logística y administración de las cuentas. Bueno, y esa es como la conclusión de qué es lo que quiere el cliente. Por ejemplo, aquí en este caso están diciendo que es un control de inventario, facturación, ventas, cuentas por pagar y cobrar y pagar, bueno, etcétera, etcétera. Cosas pues que entendamos de qué se trata, ¿cierto? Entonces aquí es como hacer una serie de preguntas al cliente, ya sea preguntas abiertas o preguntas cerradas a través de una encuesta, así como observamos en la conferencia anterior, hacer una conclusión de esa entrevista y definir como unos objetivos. Muy importante colocar un objetivo general y objetivo específico, ¿cierto? Entonces el objetivo, recordemos que siempre empieza con un verbo. Este es el objetivo general. Recordemos, esta partecita de acá es lo correspondiente a la parte de identificación, ¿cierto? Es decir, miren, quiero pues como hacer el énfasis en eso. Ah, bueno, esta es por acá. Esa parte de la entrevista corresponde a esta evidencia de identificación de la necesidad del sistema de información. Y ya la parte de estructuración ya es estructurar, o sea, organizar esas preguntas, esas entrevistas que se hicieron y estructurarlo ya en un documento, así como nosotros observamos acá. Si nosotros observamos aquí ya la estructuración del proyecto, un momentico. Si nosotros observamos la estructuración del proyecto,
aquí, en esta parte, aquí está el documento de qué se debe hacer en la parte de estructuración del proyecto. Aquí observamos que se debe hacer entonces un planteamiento del problema, una justificación del proyecto, un objetivo general y un objetivo pues específicos. Entonces, en este documento se puede observar pues que se trató de unir como las dos cosas, la parte de identificación y la parte de estructuración. Entonces se definió lo que es un objetivo general. Si ustedes observan acá, en la parte de estructuración, entonces nos hablan que el objetivo general debe contemplar, debe estar acorde con el título del proyecto, debe ser medible, alcanzable, verificable y comprobable, y debe especificar los límites del proyecto. O sea, el alcance del proyecto debe ser pues claro, ¿cierto? Entonces, ese es, por ejemplo, el objetivo general. Los objetivos específicos deben contemplar lo siguiente: cada objetivo debe responder a la pregunta, ¿es una tarea que permite alcanzar el objetivo general? Cada objetivo específico debe ser medible, alcanzable, verificable y comprobable. Entonces, observemos aquí el ejemplo. Aquí es diseñar un software para la entrada y salida de productos, al igual que por medio se lleve el control de la facturación, ¿cierto? La entrada y salida de productos. Bueno, aquí está un poquito complejo. Yo pienso que está... ¿qué opinan ustedes de este objetivo general? Profesora, una pregunta. Entonces, ¿el objetivo general estaría basado en la investigación que hagamos con la entrevista? Sí, todo lo que es el objetivo general, objetivo específico, todo es con base en la entrevista que se haga, efectivamente. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros observamos este objetivo general. Nos dice diseñar un software para la entrada y salida de productos, al igual que por medio se lleve el control de la facturación. ¿A ustedes qué les parece este objetivo general? Si hace lo que nos están pidiendo acá. Esperen un momentico, yo cierro aquí algunas cositas. Miren lo que nos dicen que el objetivo general debe contemplar los siguientes ítems. El objetivo general debe ser acorde con el título del proyecto, debe ser medible, alcanzable, verificable y debe especificar los límites del proyecto. Es decir, el alcance del proyecto debe ser claro. ¿Qué opinan ustedes de este objetivo? ¿Sí es claro lo que se debe hacer acá? ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Habla Elmer Morales, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? Elmer Morales. Elmer. Sí, ¿cómo te va? Sí, por favor me dicen el nombre. El jovencito anterior, ¿quién era? Juan. Bueno, Juan, sí, hacer el levantamiento de información para un software es extensivo. Realmente concentrarse de pronto en un módulo, en una necesidad específica, para que podamos desarrollar un proyecto que todos lo podamos culminar, porque si ponemos a desarrollar un software de bastantes necesidades, lo que hace es extenderse y ampliarse como el espectro, porque cuando tú haces un software, a medida que vas desarrollándolo, vas encontrando más necesidades. Entonces, debe ser sobre una necesidad puntual. Sí, debe ser medible, como lo está diciendo ahí en el objetivo, para que podamos culminarlo y no se haga tan extenso. exacto. O sea, arriba, cuando estuvimos hablando arriba de todo lo que podía hacer, o sea, aquí en la conclusión de la entrevista, esa conclusión no quiere decir que nosotros que vamos a hacer todo eso, o sea, que vamos a hacer control de inventario, facturación, ventas, pues porque es que no terminamos ni en esta vida ni en la otra, sino que hay que basarse, como tú lo has dicho, pues en una parte de lo que el cliente necesita, ¿cierto? Es posible que él tenga pues un software relacionado con inventario, o sea, que tenga unos módulos ya desarrollados, puede que no tenga nada, ¿cierto? No se sabe.
Pero como tú dices, Elmer, no podemos hacerlo todo, tenemos que hacer una parte. Entonces, en el objetivo debe ser claro cuál es la parte que se va a desarrollar. Entonces, ¿Cierto? en el objetivo general directamente, profesora, sí estaría claro, porque no estamos hablando como tal de un sistema total, estamos hablando de un sistema de facturación, o sea que el objetivo general está claro, desde el principio se sabe qué es lo que se va a realizar. Eso. Y tiene que ser coherente durante todo el documento. En todo el documento tiene que ser coherente que se va a hacer facturación. Si en algún momento vemos que ya no se está hablando de facturación, sino de otra cosa, claro que aquí nos hablan también de entrada y salida de productos, ¿cierto? Entonces, de pronto mirar realmente qué es lo que se quiere aquí desarrollar, ¿cierto? Diseñar un software para la entrada y salida de productos, al igual que por ese medio se lleve el control de facturación, ¿cierto? Profe, pero, Sí, pero si hablamos del tema de facturación, no solamente estaríamos, o sea, el tema de facturación llevaría a otros campos, por ejemplo, también tener un inventario, porque para usted facturar debería saber qué es lo que va a entrar y qué no. También, o sea, no estaríamos hablando solo del tema de facturación, sino que estaríamos hablando de otros campos aparte, que entrarían a jugar su campo importante pues en el tema. sí. Claro que se puede hacer por partes, ¿cierto? Primero hacer la parte de inventario y cuando esa parte ya esté bien, pues ya va a decir uno, bueno, entonces ahora seguimos con la de facturación, ¿cierto? Porque si de pronto hacemos las dos cosas al mismo tiempo, de pronto el tiempo no nos va a dar, ¿cierto? Porque inventario hay que mirar qué tan grande, qué tan extenso es hacer un sistema de inventario, ¿cierto? Sí, sí, Esa es otra correcto. parte que también hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué tan grande es el inventario que hay que desarrollar en la empresa? En ese caso, nosotros digamos, no, es que vamos a hacer por ahora solamente el inventario. Luego, en otra versión, pues seguiremos con la parte de facturación, ¿cierto? Sí, o sea, Porque depende de qué. la idea sería como organizar o sea, organizarlo desde un principio que sea coherente, o sea, iniciar por lo que es primero, digamos, el inventario, luego la facturación, luego, digamos, la liquidación. ¿Sí me entiende, profe? O sea, no ir como de tirarnos a un paso que le hacen falta más pasos atrás, si me hago entender. Sí, sí, exacto. Bueno, aquí en el chat mm, nos dice Ricardo, debe ser delimitado su alcance. Y si nos dice Jenny, se puede hacer para una necesidad puntual y dejar la opción de agregar funcionalidades como si fuera modular, entrada y salida de productos, es también manejo de inventario. Exacto, entrada y salida de productos es manejo de inventario. Aquí están colocando las dos cosas, entrada y salida de productos y también de pronto la parte de facturación, ¿cierto? Entonces sí, esa parte es importante tenerla en cuenta. Bueno, entonces de pronto eso. Ahora, miren aquí los objetivos específicos. Los objetivos específicos entonces serían, miremos lo que dice aquí de los objetivos específicos. Lo que nos dice objetivo específico, debe contemplar los siguientes ítems. Cada objetivo específico debe responder a la pregunta, ¿es una tarea que permite alcanzar el objetivo general? Cada objetivo específico debe ser medible, alcanzable, verificable y comprobable, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también que este objetivo general, aquí nos dice diseñar un software, pero si yo quiero, más bien, yo diría que sería más bien, diseñar es como que cuando ustedes le dicen diseño, ¿a qué piensan ustedes que se refiere? ¿Quién nos dice? Mm, Diseñar es crear. Debes crear una estructura lógica de programación que ejecute ese problema que están, digamos eh, que se está entregando por parte de la empresa cuando tú haces todo el levantamiento de información de la necesidad. Sí, exacto. Pero aquí nos dice, aquí otro compañero, muy bien, Elmer, muchísimas gracias. Nos dice también por acá, pues para que veamos también a los que están aquí interactuando, nos dice Jorge, sería implementar. Bueno, también podría ser, ¿cierto? Porque es que miren que si yo le digo diseñar, llegaría solamente hasta cierto punto. Es cuando yo digo, voy a diseñar unos planos, cuando le dicen a uno al arquitecto, entonces diseña los planos, pero realmente no lo construye.
Entonces aquí sería más bien como construir, como crear, construir Pues sería como darle o forma a un crear o proyecto desarrollar. ideal. ¿Cierto? Como ya llegar a un producto final, que ya es como el software, como cuando ustedes van a pedir una cita del médico, que ya está el software ahí, ustedes ya piden allí la cita, ¿cierto? ¿Por qué diseñar? Es como, listo, vamos a hacer eso, a un diseño como en papel y ya que otra persona lo construya, ¿cierto? Entonces, más bien sería como construir un software o bueno, no sé qué les parece a ustedes. Para esto es importante que ustedes se den cuenta que o sea, los sistemas de información, pues el desarrollo de software está compuesto por varias etapas, aunque ahora en forma general, ¿cierto? Está compuesto por la identificación. Miren que ustedes van a estar en 5 fases. Una primera fase de identificación, una segunda fase de análisis, una tercera fase de diseño, una cuarta fase de desarrollo. O sea, desarrollo es cuando ya van a crear el software, y una quinta fase ya de implantación, o sea, cuando ya le vamos a llevar el software a la empresa, ¿cierto? Entonces, más bien es como construir, o sea, como crear, como alguien dijo, pues, o como implantar, como dijo también Jorge, ¿cierto? O sea, construir el software, o sea, ya entregárselo ya hechecito, como decía Juan, que por favor me recuerda el otro nombre, que él estaba ya trabajando con un sistema en el cual estaba ingresando productos. Eso es lo que queremos lograr al final, ¿cierto? Como un software donde el usuario final pueda utilizar ese sistema, ¿cierto? Para hacer una factura o para un inventario o para una cita médica o para un préstamo de biblioteca, pero que ya sea algo ya que se pueda, ya sea un software visible, ¿cierto? Un software visible que simplemente se entregue al usuario final, ¿cierto? Entonces, más bien, en ese caso sería el objetivo final. Los objetivos específicos, entonces, aquí ya habíamos dicho cuáles eran estos. Bueno, que debe ser medible, alcanzable y que es una tarea que permite alcanzar el objetivo final, general, ¿cierto? Entonces, miremos acá que aquí identificar los antecedentes, la estructura de la empresa, suministros únicos, realizar un análisis del estado actual de la planta, la bodega y oficina administrativa. Bueno, ya aquí están hablando de algo más, que ya la persona aquí ya hizo la entrevista y ya sabe más o menos de qué se trata, de qué trata el sistema, o sea, de qué se trata la empresa. Ya nos están hablando aquí de bodegas, donde me imagino pues se guardan los productos, de recursos físicos, en fin. Entonces, realizar un análisis. Entonces, mira que primero es como identificar los antecedentes, realizar como un análisis de qué hay en el momento y de qué se quiere pues como al futuro, conocer el funcionamiento de algunas bodegas. Bueno, ya eso es porque la persona ya tiene como un conocimiento intrínseco de la situación actual de la empresa. Hacer un diseño y al final generar un producto, ¿cierto? O sea, la idea es que cada uno de estos, recuerden, los objetivos específicos siempre empiezan con un verbo, y que cada uno de estos objetivos específicos conduzcan al objetivo final, o sea, ya tener el software ya listo, ¿cierto? Construir ya ese software. O como dijo Jorge, implantar, o sea, ya entregarle al usuario un software, ¿cierto? Entonces, para eso tendría que seguir estos pasos. Primero saber, pues, como los antecedentes, hacer como el análisis de qué es lo que quiere la empresa, diseñar como en papel, como hacen los arquitectos, que ellos diseñan como unos planos, y al final desarrollar, pues, como un producto que de solución a los problemas planteados. No sé qué piensan ustedes de esto. Ah, bueno, muy bien, Over. Gracias. ¿Qué opinan de los objetivos específicos, muchachos? ¿Quién nos dice? ¿Alguien? No importa, aquí en el chat también no me pueden escribir. La vez pasada vinieron 25 personas, ahora vinieron 19. ¿Qué pasaría con las otras 6? Y hay que mirar también a los otros compañeros que no han venido. Pero ustedes son aquí los interesados. Entonces estoy muy contenta porque de todas maneras hay muy buena participación. Y hay gente que realmente a veces no puede en este horario por diferentes motivos. Hay gente que pues tiene que trabajar de todas maneras porque la situación de la empresa sí lo amerite, bueno, en fin. ¿Qué opinan ustedes de esos objetivos específicos? ¿Quién nos cuenta?
Nadie. Vanessa, Lenis, Billy, Fernando, Elmer fue el que ahorita nos habló, ¿cierto? Paola, Luis Ariel, Vanessa, Juliana. Sí, Elmer, sí, tú ya nos has colaborado mucho. ¿Qué opinan los otros compañeros? Ah, bueno, Elmer, muy bien. Dejar de mostrar pantalla. Sí, exacto. Y son como etapas, ¿cierto? Son como etapas que se deben de realizar, ¿cierto? Primero hacer un análisis, luego hacer como un diseño, luego generar, pues, construir el producto para poder ya hacer la entrega, pues, final. Entonces, ese es como el objetivo que se tiene, esa es lo que se requiere, pues, con los objetivos general, general es uno solo, es un objetivo general, y debe contener qué es lo que se va a construir, y mire que, por ejemplo, en este caso, mire que aquí en la entrevista, aquí hablaban de muchas cosas, inventario, facturación, cuentas por cobrar, por pagar, en fin, muchas cosas, pero aquí en el objetivo, pues se definió que solamente iba a ser la construcción del software para entrada y salida de productos y para el control de facturación, ¿cierto? Entonces mire que es muy específico y define exactamente qué es lo que va a hacer el producto. La justificación, entonces también es algo que nosotros tendríamos que hacer. La justificación del proyecto debe contemplar los siguientes ítems. El análisis del problema debe ser un diagnóstico previo del entorno. Ah, bueno. Se deben de nombrar aquí los beneficios que ofrece la solución a desarrollar. Aquí debe solucionar la pregunta por qué se está realizando y cuáles son las ventajas de realizarlo. O sea, algo que justifique el proyecto que se está desarrollando, ¿cierto? Esa es la parte de la justificación del problema. Se tiene que justificar por qué sería importante realizar ese proyecto, ¿cierto? Entonces, definiendo pues como los beneficios que ese proyecto podía darle a la empresa, ¿cierto? Esa sería la justificación. Entonces, la idea es que con base en, más o menos en este ejemplo, puedan ustedes desarrollar el propio. Ahora, ya sabemos que eso depende de lo que cada uno pueda lograr encontrar, ¿cierto? Si pudo encontrar una empresa para poder desarrollar este proyecto o un caso en particular que ustedes pues logren encontrar a través de internet o a través de algún libro o alguien conocido que tenga una empresa o como les dije ahorita, puede ser también que ustedes mismos quieran crear, pues como suponer que van a crear una empresa, entonces cómo les gustaría a ustedes que fuera como un proceso en particular que les gustaría a ustedes desarrollar para poder crear un software. Recuerde que el objetivo de todo esto es crear un software que pueda servir para mejorar las condiciones actuales de la empresa, ¿cierto? Nosotros como desarrolladores de software lo que necesitamos es ser personas que ayuden a la empresa a mejorar los procesos, ¿cierto? O sea, a realizar mejor los procesos. O sea, un proceso que en este momento se genera en forma manual, es muy posible que no solamente a través de un software se pueda ayudar a mejorar ese proceso, sino que también en la forma manual como se está desarrollando, también pueda, ustedes como desarrolladores o nosotros como desarrolladores, pues ayudarle a la empresa o a las personas que están haciendo ese proceso a hacerlo mejor, a hacerlo más óptimo, ¿cierto? Entonces, aquí en la justificación se daría pues como se definiría cuáles son como los beneficios que ese sistema tendría al poderse construir, ¿cierto? Yo les voy a enviar aquí los ejemplos para poder que ustedes lo desarrollen. Y el alcance, tendría, ¿qué tendríamos aquí dentro del alcance? Si ustedes observan acá,
El alcance es una descripción clara y precisa y completa del producto. Debe especificar los límites esperados del proyecto, es decir, lo que sí se incluye y lo que no está incluido, ¿cierto? Entonces, aquí se debe definir exactamente qué es lo que se quiere en el producto. Aquí, por ejemplo, en este no estaba muy definido. O sea, si se va a hacer solamente lo de inventario, por ejemplo, decir que la parte de facturación se va a dejar por otra versión y aquí empezar a definir dentro del inventario cómo funciona ese inventario, ¿cierto? Esta partecita acá, pues no está bien definida, pero aquí la idea sería decir qué se va a hacer y qué no se va a hacer o qué se va a dejar para después, para otra versión, porque el tiempo no lo amerita, porque, bueno, por muchas situaciones, ¿cierto? Para no hacer como dos módulos como al mismo tiempo, sería uno de inventario y otro de facturación. Entonces serían como dos distintos, pero pues el de inventario, pues pienso que podría ser pues como primero, ¿cierto? O, bueno, ya dependiendo de la empresa, se definiría pues hacer primero el de facturación, en fin. Esto solamente pues como un ejemplo. Y aquí empezar a explicar cómo funcionaría ese sistema de inventario en forma muy breve, ¿cierto? En forma muy breve, pero más o menos decir que si tiene proveedores, cuáles son los productos que se manejan, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que contendría esta segunda parte. Aquí ustedes observan que son dos evidencias los que hay que entregar. La primera de ellas es la identificación de la necesidad del sistema de información, que se trata como de la entrevista que ustedes generarían. Y esta segunda parte sería la estructuración, que sería ya siguiendo todo este proceso. O sea, si ustedes le dan aquí clic a este botoncito, inmediatamente les saldría el documento, ¿cierto? Aquí lo bajaría y aquí les indicaría qué es lo que tendría que tener ese proyecto, ¿cierto? O sea, ahí les dice que debe tener entonces la justificación, que debe tener el planteamiento del problema, o sea, qué es lo que se quiere desarrollar, la justificación, el objetivo general, el objetivo específico y un alcance de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, esas son las dos evidencias que hay que entregar más o menos. Si ustedes ven aquí el cronograma, la parte de la entrevista sería para el 14 y la estructuración del proyecto sería para el 21. Aquí la idea es que ustedes pues trabajen en equipo. Si alguien no puede trabajar en equipo, si no, tampoco habrá problema, pero entonces que empiecen o sea, que ya deben de estar buscando esa empresa o esa situación. De pronto ya algunos lo han hecho. ¿Qué me pueden contar ustedes, muchachos? Pregunta, Hoy. entonces, la primera parte sería la entrevista, o sea, ¿cómo le tomamos Sí. esos datos a la gente? ¿Mediante qué evidencia le presentamos eso a usted? ¿Mediante Word, alguna grabación o Sí, cómo sería? por ejemplo, exacto, una grabación sería muy interesante, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en este caso, ¿qué se hizo? Miren ustedes, aquí se definió, miren que en esa primera parte es como definir, en esta parte de identificación, muy importante saber qué es lo que hace la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cómo está conformada la empresa? ¿Cierto? Y definir unas preguntas, ¿cierto? Muy importante sería ver las respuestas a esas preguntas a través de un audio, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esta persona puso 2 audios con las respuestas a esas preguntas, ¿cierto? Si, por ejemplo, ustedes están mirando es una situación de internet, porque no todo el mundo va a poder hacer una entrevista, pues aquí lo colocarían dentro del documento, esto no pude encontrar. O si quieren que yo les entregue un caso, también me lo hacen saber, ¿cierto? Me lo hacen saber, pero para que lo vayan desarrollando, o sea, muchachos, no lo dejen para después, no crean que es que el 14 está muy cerquita, el 14 viene a ser, a ver, el 14 sería la otra semana, entonces pongámonos las pilas para que para ese 14 ya tengan esa parte de la entrevista, ojalá también tengan ya muy adelantado la parte de la estructuración, que mire que no es difícil, no es complicada, pero sí necesitamos pues que se trabaje en equipo, que no carguemos a otras personas, cada persona que se responsabilice de la parte que le corresponda. Recuerden que ustedes pueden trabajar con Meet conferencias, ¿cierto?
o sea, ustedes pueden por acá, ya que no podemos desplazarnos, ustedes por aquí pueden hacer la conferencia. Si ustedes tienen el correo de Micena, entonces ustedes pueden venir aquí por calendar y ustedes pueden aquí crear, por ejemplo, decir, bueno, muchachos, reunámonos por aquí por Meets de Google y yo por aquí voy a crear entonces una conferencia, por ejemplo, para el miércoles. Ustedes le dicen, bueno, reunión con mis compañeros. Y, esperen un momentico, añadir conferencia. Añadir conferencia y decir que va a ser por Hangout Meet. Y aquí, este es el link de la conferencia. Y se reúnen ustedes por acá, así como lo hacemos acá, ¿cierto? Y por aquí, a ver, esperen. Y ustedes le mandan este link a su compañero y listo, y los dos se reúnen acá, ¿cierto? O de la forma que ustedes prefieran pues reunirse, pero por acá pueden perfectamente compartir la pantalla y pueden realizar pues todo lo que ustedes necesiten hacer, ¿cierto? Entonces, permíteme, aquí es esto y ya le quedaría en el calendario, les quedaría a qué horas, la hora de la reunión. Mira, aquí ya dice que es 8 de abril a las 19 horas y ya ustedes se reúnen por acá. Entonces miren que ustedes por acá pues, se pueden reunir perfectamente, ¿cierto? No hay ningún problema para que ustedes se reúnan por acá y para que ya se van a reunir 2 o 3 o 4. Miren que es una forma muy fácil. Ustedes por acá pueden compartir la pantalla y pueden hablar tranquilamente, casi que como si estuvieran reunidos físicamente, ¿cierto? Entonces, de pronto para que utilicen estos medios, es muy sencillo de utilizar y simplemente ustedes le mandan el link a la persona y la persona que creó la conferencia, pues simplemente les da permiso de acceso. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, sí, a ver, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere decir algo? Si están ustedes buscando la empresa, si están buscando una situación en especial para desarrollar esto, ¿qué problemas han tenido? ¿Qué nos cuentan? Ya Juan nos contó, ¿cierto? Que más o menos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Hablo con Juliana. Juliana, ¿cómo está? Bien, profe. Profe, pues bien, gracias. Usted, profe, y compañeros, espero que estén bien. Profe, pues en mi caso, yo estoy con 2 compañeros más en un equipo y yo trabajo en una microempresa de confecciones. Perfecto. Entonces lo vas a hacer como para esa empresa de confección. Sí, la ventaja que tengo es que yo soy, o sea, yo trabajo como operaria, pero también soy la que llevo como la parte contable de este lugar y no está sistematizado nada, o sea, todo el trabajo se hace manual. Ah, excelente. Entonces la idea es de trabajar con esta pequeña empresa, no está constituida legalmente, es una persona natural, pero la idea es trabajar con esta pequeña microempresa y lograr como hacer una parte del desarrollo o sea, una empresa necesita muchas cosas, pero como al menos implementar la parte más necesaria para que ahorrarle un poco de tiempo, porque como le digo, yo misma soy la que hago todo eso, entonces sería como una ayuda para mí también. Claro, entonces, no, y tú mismo serías la usuaria. Exactamente, yo sería la usuaria. Sí, señora. Entonces vamos a trabajar como con esta microempresa. Ah, excelente, Juliana. Muy bien. Tú serías la usuaria. ¿Serían otros usuarios también, por ejemplo, los que toman decisiones, o sea, tus jefes? También serían otros usuarios. Sí, es que en este caso la microempresa es de mi mamá, entonces nos queda como... de la familia, qué bien. Es algo como familiar, entonces yo pienso que nos puede quedar, no, y sería algo muy chévere para implementar y yo pienso que sería mucho más práctico. Claro que sí. Ah, no, Juliana. Como por ese lado nos estamos metiendo, entonces quería como compartirles un poquito ahí del proyecto que estamos elaborando. Maravilloso, y sería muy bueno que más adelante, cuando ya estén entregando, nos muestren aquí lo que vayan haciendo, o sea, en un momento determinado, sí, aquí nos compartan lo que cada uno hizo de su proyecto, lo que cada uno vaya desarrollando cuando ya estemos más adelantico. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta, en los objetivos específicos, en una parte de lo que usted estaba leyendo, decía que debía como que implementar estos específicos bajo
la vida, pues el ciclo de vida del software. Sí. Eh, Sí. Ahí decían aparte de eso, igual hay que implementarlo. Pues yo tengo un poquitico de conocimiento, pero no sé si hay que implementar los objetivos bajo este ciclo de, pues Sí, bajo sí. eso. Sí, es que mira que, por ejemplo, no tiene que ser exactamente pues como está, de esa manera, pero mira que acá, de pronto en los objetivos específicos, mira que dicen identificar, porque hay una fase que es identificación, Sí, señora. ¿cierto? Luego está la fase de análisis, entonces realizar Sí, un señora. análisis. Luego la fase de diseño, entonces diseñar un modelo, ¿cierto? O sea, Y es como luego la basarnos fase de... específicos, sí, señora. Exacto. Entonces sí diste pues como en lo que era. Muchas Bueno, gracias, Juliana. muchas gracias a Sí, usted. efectivamente. Sí, la otra semana si quieres nos vas a comentar quién más nos quiere contar, además de Juliana, de Juan, de Elmer, que nos han contado. ¿Quién Yo más tengo nos una quiere contar? pregunta. Sí, espérate, Juan, sí. El trabajo como tal, entonces, pues, ¿a dónde lo montaríamos? ¿O cómo hacemos para entregártelo? Ah, bueno, recuerden que por acá ustedes tienen una opción. Espérate un momentico yo. Es que esto... Espérate un momentico, bueno. Aquí donde está la opción. Bueno, aquí hay una opción que se llama evidencias, ¿cierto? Entonces aquí están las evidencias que están en verde, ¿cierto? Las evidencias correspondientes, aquí está, Juan, esa parte es muy importante, identificación de las necesidades del sistema de información, aquí se colocaría la parte de las entrevistas, no está pues como en orden, porque pues el sistema no permite como esté en orden, pero es esta primera identificación, AP01, AA1, EB01. El cronograma de actividades, que lo voy a volver a montar, están las evidencias. Entonces, la primera es actividad de proyecto 1. Esa actividad de proyecto 1, entonces tiene varias actividades de aprendizaje, ¿cierto? Está la actividad de aprendizaje 1 y esa actividad de aprendizaje 1 tiene varias evidencias, ¿cierto? Evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, evidencia 4, levantamiento del mapa de procesos. Bueno, eso serían estas 4. Bueno, y una cosita adicional, ¿cierto? Entonces, miren que aquí es actividad de proyecto 1, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, ¿cierto? Y luego seguiría esta estructuración. Entonces, ustedes lo pueden visualizar acá, ¿cierto? Actividad de proyecto 1, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, ¿cierto? Y luego buscaría la actividad de proyecto 1, perdón, actividad de proyecto 1, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, que es la estructuración del proyecto del sistema en desarrollo, ¿cierto? Entonces, en esas dos es que vamos, ¿cierto? En esas dos es que vamos. Esas dos serían las que habría que desarrollar. Ahora, por aquí por foros, miren que aquí, si ustedes observan el cronograma, ahorita les voy a decir, les voy a recordar dónde se observa el cronograma. Hay un cronograma que se llama foro temático, el rol del analista en la concepción inicial del sistema de información. Entonces es muy importante que ustedes observen las fechas de inicio y de finalización. Por ejemplo, aquí en este foro está la fecha de inicio sería hoy. Entonces, el rol del analista en la concepción inicial del sistema de información. Entonces, ese foro por donde nosotros lo podemos visualizar. Hay una parte que se llama, permítame, yo vuelvo otra vez, el rol del analista. Hay una opcióncita que se llama foros. Ustedes le dan, bueno, a ustedes les va a aparecer en forma diferente porque ustedes son, es diferente la interfase de ustedes a la que yo tengo. Pero ustedes, aquí yo estoy buscando el rol, mire, el rol del analista. Entonces aquí, miren que ya aquí hay una persona que me está respondiendo. Entonces es igual a como se hace en el foro social, ¿cierto? Mire, Elmer ya aquí publicó, ¿cierto? La respuesta. Estas son las preguntas que se hacen. Los invito a participar en el foro, habiendo primero explorado el material de estudio de la actividad de proyecto 1 y luego respondiendo estas preguntas. Estas preguntas yo quiero que ustedes se las planteen y el que quiera va respondiendo
o me va preguntando por el chat, por WhatsApp. Recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp, o en forma interna me pueden ir preguntando sobre estos aspectos que tienen que ver con los sistemas de información y con los procesos que se desarrollan pues en una empresa, ¿cierto? Entonces, estos son como preguntitas que ustedes deben pues como investigar a través de internet. Bueno, la próxima videoconferencia también les voy a mostrar cómo se puede manejar la parte de la biblioteca, ¿cierto? La biblioteca que tiene el SENA. Y cómo es importante que ustedes cada vez que trabajen con esto utilicen las normas APA, ¿cierto? Entonces, muy importante que ustedes siempre coloquen la bibliografía. Entonces, la próxima sesión vamos a hablar un poquito de eso, porque eso es muy importante que ustedes manejen. Las normas APA, ¿cierto? Que coloquen siempre la bibliografía, porque ustedes seguramente van a tener que investigar, ¿cierto? Entonces, por derechos de autor debemos referenciar siempre todo lo que investiguemos, ¿cierto? O sea, toda cita que ustedes observen en forma textual por internet, es necesario que se referencie, ¿cierto? Entonces, estas preguntas para que ustedes las respondan en este foro y retroalimenten a dos de sus compañeros, o sea, opinen de forma muy respetuosa, como ustedes lo saben hacer, como lo hicieron en el foro social, respondan o retroalimenten a un compañero, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hablan sobre que se necesita desarrollar un sistema de información aun si los procesos no están optimizados. ¿Quién debe responder por la correcta especificación de los requerimientos de un sistema, el analista o el usuario? Para esto es importante que ustedes lean el material de estudio, ¿cierto? Recuerden que el material de estudio, ¿cierto? Para eso es importante que ustedes lean la especificación de los requerimientos, porque cree que es necesario realizar el diagnóstico de la situación actual para identificar las necesidades del sistema de información. Recuerden que, así como, ¿qué significa diagnosticar la situación actual? Miren que aquí, cuando nosotros estamos hablando de este ejemplo, hablamos de varias preguntas que se le querían hacer al usuario. Es muy importante preguntar cuál es el funcionamiento del sistema actual de la empresa, ¿cierto? O del sistema, para saber actualmente cómo funciona, o sea, hacer un diagnóstico. Aquí, por ejemplo, se puede preguntar también cuáles son las dificultades que se presentan actualmente en el sistema, ¿cierto? ¿Cómo se pueden solucionar esas dificultades? ¿Esto para qué? Para hacer un diagnóstico, actualmente, cómo está el proceso, ¿cierto? Un diagnóstico. Entonces, por eso se pregunta esto en el foro, ¿cierto? ¿Por qué la recopilación de información a través de técnicas de recolección de datos ayuda a comprender, organizar, clasificar y fundamentar lo que necesita el cliente y sus necesidades? Listo. Entonces, para esto es importante que ustedes, por el contenido del curso, estudien el tema correspondiente pues a la fase de identificación, ¿cierto? Entonces, por aquí, por actividades de proyecto 1, mirar el material de formación, sobre todo relacionados con técnicas de recolección de datos, ¿cierto? También es muy importante que ustedes lean todo lo relacionado con, pues que ustedes sepan, lean lo relacionado con las redes, con los sistemas operativos. Después vamos a ver esto del proceso de software, pero muy importante que usted lo vaya viendo. Ingeniería de requerimientos, bueno, todo esto, que también lo vamos a ver. Es muy importante que ustedes lo lean para la próxima semana. Entonces, todo esto les sirve para poder contestar esas preguntas. Y después le da a guardar. Ay, muchachos, ya se nos fue el tiempo. Espero que esto haya sido claro para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Ven la cosa pues difícil, complicada? ¿Están entusiasmados? ¿Qué dicen ustedes?
¿Está claro? Dice Luis Ariel. Bueno, entonces, dice Juan Esteban Álvarez. Bueno, muy bien. Listo. Sí, está claro. Bueno, Ricardo también. Bueno, los otros también. Está clara la información, lo que hay que hacer. Yo les voy a mandar el ejemplo. Posiblemente les mande otros ejemplos. Sí, bueno, Juliana, muchas gracias. Juliana fue la que ahorita nos habló. Bueno, Juan Esteban, muchísimas gracias. Espero que los demás estén también. Muchachos, por favor, por grupo, una persona que me vaya, yo ya tengo quiénes son los miembros del grupo, me vayan diciendo cómo van los compañeros, cómo van ustedes mismos, y me vayan preguntando si necesitan que nos reunamos a través de este medio, me dicen también. Sí, por profesora, favor. ¿cuándo entonces sería la próxima clase? No, vamos a seguir siendo los martes. Los martes a las 7 de la noche. Misma hora. Listo. Sí, todos los Gracias. martes. Bueno, pues muchísimas gracias y los espero pues con las, como se dice coloquialmente, con las pilas puestas y con mucho ánimo. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Antes de irnos, una pregunta, es que yo tengo el problema con eso de territorio, aunque no me deja entrar. Todavía no he podido solucionar ¿No te eso. deja entrar a dónde? ¿A dónde no te deja entrar? A territorio no me deja entrar ni con la identificación de mi documento ni mi contraseña. Y después le intenté como 3 veces más y ya. Compártame la pantalla, por favor, en este momentico. ¿Lo puedes hacer? No, no creo. No sé cómo. No estás al frente de tu computador, pues no estás. Bueno. No señor. Yo ya mandé tu solicitud, yo ya le escribí a la persona encargada. Tenemos que esperar entonces a que él nos responda. O sea que tú no has entrado ni siquiera al foro social. No he podido pasar de ahí, no me deja. Y yo ya he enviado varios correos, he llamado a la línea de Bogotá y nada, no me dan solución. Y yo te pregunto, ¿no te has ido por la de la contraseña, por cambiar contraseña o algo así? Sí, también, y me mandas que mi correo me van a mandar me van a mandar una verificación y espero y no me llega nada de la verificación de Sena Sofía. ¿Y tú en Sofía Plus qué correo tienes? El que tengo con este mismo, con el que usted nos manda los correos, Y entras ahí y no te llega nada. No me llega la verificación que me debería llegar. Entonces era como para eso, a ver si usted me podría colaborar. Sí, tú ya me habías mandado correo, yo ya mandé la solicitud, esperamos a ver que mañana nos den respuesta. Listo, profe, cualquier cosa, yo estoy pendiente. Muchísimas gracias por todo. Bueno, listo, sí, tú ya me habías mandado, listo. Bueno, muchas gracias a todos, Vanessa, bueno, Jorge, Ricardo, Elmer, a todos. Pues aquí los últimos pues que se despidieron, Billy, Jack, Jenny, Juan Esteban, Luis Ariel, Over, Paola, Rosa, Ricardo, Sebastián, bueno, a todos, Vanessa, Juan y Juliana. Que Dios los bendiga pues y cuídense bastante. Hasta luego. Bueno, chao.